Hola, amigos. Quiero presentarles una nueva historia. Disfrútenla. La oficina del agente de seguros se sentía demasiado pequeña, demasiado calurosa. Me removí incómoda en la silla, tratando de no tocar las vendas que cubrían el lado izquierdo de mi rostro. Mi hermana, Vanessa, se sentó a mi lado, la imagen de la angustia con su conjunto de diseñador, secándose los ojos perfectamente maquillados con un pañuelo monogramado. Fue horrible, le dijo al señor Davidson, el investigador de seguros. Yo estaba peinando a Sofía para su entrevista y ella se apartó justo cuando estaba usando el rizador. Fue un accidente terrible. Miré la planta en maceta en la esquina, contando sus hojas como me había enseñado mi terapeuta para controlar la ansiedad. 1, 2, 3. La voz de Vanessa se desvaneció hasta convertirse en ruido de fondo mientras hilaba su versión, la misma que había contado al personal de urgencias 3 días antes. Señorita Evans, la voz del señor Davidson interrumpió mi conteo. Sofía, ¿podría usted decirme su versión de los hechos? Toqué la venda con cuidado, recordando el dolor punzante, el olor a carne quemada, el accidente que ocurrió después de que yo anuncié que me postulaba para el puesto de curadora del museo que Vanessa quería. Me moví de repente, dije, repetí la mentira ensayada, fue mi culpa. La expresión del señor Davidson no cambió, pero algo en su mirada sí. Abrió una carpeta sobre su escritorio y desplegó varias fotografías. Estas son de sus reclamaciones de seguro anteriores, dijo en voz baja. Una quemadura química hace 2 años por un limpiador derramado. Quemaduras por agua caliente en un accidente con té el verano pasado. Y ahora esto, con el rizador. La mano de Vanessa encontró la mía, apretando con demasiada fuerza, una advertencia. Sofía siempre ha sido torpe, se rió ella, pero el sonido sonó frágil. Es como una broma familiar. Interesante, respondió el señor Davidson, sacando más papeles, porque he estado revisando las grabaciones de seguridad del museo donde las dos trabajan. El incidente parece coincidir con ciertos momentos interesantes. Se me detuvo el corazón. El museo tenía cámaras. Nunca pensé que ellas fuesen tan meticulosas con dónde y cuándo. La quemadura química ocurrió el día después de que Sofía recibió un ascenso a conservadora principal, continuó. El incidente del té ocurrió justo después de que la eligieran para dirigir la exposición del Renacimiento. Y ahora esto, tras su postulación para el puesto de curadora al que usted también aplicó, señorita Evans. El agarre de Vanessa en mi mano se volvió doloroso. ¿Está insinuando algo, señor Davidson? Los patrones de quemadura en el rostro de su hermana son perfectamente rectos, señorita Evans, dijo, coherentes con una aplicación deliberada, no con un movimiento brusco. Las fotografías del hospital son bastante claras. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas filtrarse por debajo de las pestañas. Todos esos años cubriendo, protegiendo a Vanessa, creyendo que si simplemente trabajaba más, lograba menos, me hacía más pequeña. Ella finalmente me vería como hermana y no como competencia. Esto es ridículo. Vanessa se levantó, tratando de despegar mi brazo. Vamos, Sofía, nos vamos. Por favor, siéntese. Señorita Evans, la voz del señor Davidson seguía envuelta en seda. Las cámaras de seguridad del hospital captaron una conversación interesante entre usted y su hermana antes de que la atendieran. ¿Quiere que ponga esa grabación? El color se fue del rostro de Vanessa. Recordé sus palabras en el estacionamiento de urgencias. ¿Recuerdas lo que le pasó a mamá cuando no se apegó a la historia? ¿Recuerdas lo que hizo papá? Lealtad familiar. Sofía, siempre. Pero el señor Davidson no había terminado. También recibimos una llamada interesante de su anterior lugar de trabajo sobre incidentes similares con otra empleada que renunció misteriosamente hace 3 años. Mi hermana se hundió en la silla, su atuendo de diseñador pareciendo ahora una armadura de utilería, rajada en las costuras. Sofía. El señor Davidson se volvió hacia mí, con la voz más suave. Tenemos suficiente evidencia para negar esta reclamación de seguro, pero, más importante, tenemos evidencia para involucrar a las autoridades. La decisión sobre cómo proceder es suya. Por primera vez en años, miré a mi hermana, la miré de verdad. Vanessa siempre había sido la niña de oro, bendecida con belleza, encanto y el apoyo incondicional de nuestros padres. Cada éxito mío amenazaba su posición, y ella se aseguró de que yo pagara por cada uno. Fue solo una pequeña disciplina, rugió de pronto, su máscara resquebrajándose por completo. Ella necesita aprender su lugar. En nuestra familia hay un orden natural. Yo soy la mayor. Se supone que debo lograr las cosas primero. Ella no deja de salirse de la línea. El señor Davidson presionó un botón en el teléfono de su escritorio. Por favor, que entre el oficial Martínez. Vanessa se volvió hacia mí, los ojos desorbitados. Diles que fue un accidente. Diles.
recuerda lo que papá siempre dice sobre la lealtad familiar. Pero cuando el oficial entró en la sala, toqué mi rostro vendado otra vez y pensé en el verdadero significado de la lealtad, en cómo la familia no debería significar miedo. Señor Davidson, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba, me gustaría decirles lo que realmente pasó, no solo esta vez, sino en todas las demás también. Mientras empezaba a hablar, observé cómo el mundo perfectamente fabricado de Vanessa comenzaba a desmoronarse. La verdad, como ácido, estaba a punto de corroer años de mentiras cuidadosamente construidas, y por primera vez, no tenía miedo de las cicatrices que dejaría. Las siguientes 48 horas se desarrollaron como un huracán, arrasando con todo lo conocido a su paso. Después de mi declaración ante el señor Davidson y el oficial Martínez, la investigación se amplió con rapidez. Las grabaciones de seguridad del museo revelaron un patrón que dejó perplejos incluso a detectives experimentados. Vanessa había sido cuidadosa con los puntos ciegos de las cámaras, pero no pudo ocultarlo todo. Había momentos en las filmaciones, ella siguiéndome en galerías vacías. La forma en que me estremecía cada vez que se acercaba. El cálculo en la sincronía de cada accidente tras mis éxitos. Hemos entrevistado a su excompañera, Jessica Porter, me dijo el detective Lang durante nuestra segunda reunión, empujando una fotografía sobre la mesa. Jessica, que renunció hace 3 años tras una serie de incidentes sospechosos, está dispuesta a testificar. Recuerdo a Jessica, era brillante. Ascendió rápidamente en el museo hasta que Vanessa se sintió amenazada. Luego vinieron los incidentes, obras dañadas que le achacaron a Jessica, caídas misteriosas y, finalmente, una supuesta falla en los frenos del auto que la convenció de irse de la ciudad. Su hermana tenía todo un sistema, continuó el detective Lang. Se aseguró de que cada incidente pareciera accidental, a la vez que enviaba mensajes claros. La quemadura química tras su ascenso, los químicos provenían de su propio laboratorio de conservación. El accidente del té ocurrió en la sala de descanso, justo después de que usted presentara sus planes de exposición. La policía registró el departamento de Vanessa y encontró sus diarios, años de entradas detalladas, no sobre arrepentimiento o culpa, sino sobre estrategia. Documentaba todo, cómo hacer que las lesiones parecieran accidentes, qué cámaras evitar, incluso cómo manipular a nuestros padres para que mantuvieran el código de silencio familiar. Hablando de nuestros padres, la reacción fue exactamente la que esperaba. Mamá llamó furiosa, no por mis heridas, sino por la vergüenza que estaba trayendo a la familia. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu hermana así? Siseó por teléfono. Después de todo lo que hemos hecho por ti, respondí, sorprendiéndome con la calma. ¿Cómo cuando Vanessa me empujó por las escaleras y ustedes le dijeron al doctor que era una fase torpe? ¿O cuando arruinó mi portafolio de la universidad y ustedes dijeron que era señal de que debía escoger una carrera más práctica? La actitud de papá fue distinta. Intentó negociar. Se presentó en mi departamento con cheques en blanco y promesas de pagar la cirugía reconstructiva si yo era razonable y retiraba los cargos. Piensa en el futuro de Vanessa, rogó. Esto arruinará su carrera, su reputación. Ella misma se arruinó, respondí, cerrándole la puerta en la cara. El museo nos puso a las 2 en licencia administrativa, pero su investigación interna sacó a la luz más de lo esperado. Otros empleados se presentaron con historias de intimidación y accidentes sospechosos. La campaña de terror de Vanessa no se limitaba a mí y a Jessica. El señor Davidson, el investigador de seguros que había destapado el caso, siguió apoyándome durante todo el proceso. Me puso en contacto con grupos de apoyo a víctimas y me recomendó a un excelente abogado cuando el abogado de Vanessa trató de presionarme para un acuerdo. La industria de los seguros ve casos como este más seguido de lo que uno pensaría, me dijo en un café. Violencia familiar disfrazada de accidentes, cuidadosamente montados para reclamaciones, pero su hermana cometió un error crucial. ¿Cuál fue?, pregunté. Se confió demasiado. El patrón de quemadura en su rostro era demasiado perfecto, demasiado deliberado. Dejó de intentar ocultar su verdadera intención. La audiencia preliminar se programó para el mes siguiente, pero las pruebas ya eran abrumadoras. El abogado de Vanessa presionaba por un acuerdo de culpabilidad, tratando de evitar un juicio que expondría cada detalle calculado de sus acciones. Una semana después de mi declaración, regresé a mi departamento y encontré un paquete. Dentro estaba mi viejo cuaderno de bocetos de la universidad, el que había desaparecido misteriosamente antes de mi entrevista en la escuela de arte. La nota que lo acompañaba era de Jessica Porter. Tu hermana me dio esto para destruirlo. No pude hacerlo. Lo he guardado, esperando el momento justo. Quizá ahora por fin puedas perseguir los sueños que ella intentó robar. Abrí el cuaderno.
tocando los viejos dibujos con dedos temblorosos, sueños de ser curadora de arte, de combinar mi amor por la conservación con mi pasión por crear, sueños que Vanessa había aplastado sistemáticamente mientras me empujaba hacia roles más seguros que no compitieran con sus ambiciones. Aquella noche me senté en el escritorio y comencé a dibujar de nuevo, con las vendas aún en el rostro pero las manos firmes. La junta del museo se había puesto en contacto, ofreciéndome el puesto de curadora una vez concluidos los procesos legales. Querían enmendar las cosas. Mientras esbozaba, pensé en las cicatrices, no solo las físicas que Vanessa dejó, sino las marcas más profundas de años de abuso sistemático disfrazado de rivalidad entre hermanas. Ambos tipos sanarían, dejando huellas que me recordarían no el dolor, sino la supervivencia. Mi teléfono vibró con un mensaje del detective Lang. Una segunda víctima de su anterior lugar de trabajo acaba de presentarse. Su testimonio rompió la presa. Miré mi reflejo en la ventana, viendo más allá de las vendas la fuerza que había debajo. Vanessa había intentado romperme pieza por pieza, accidente tras accidente. En cambio, había creado la evidencia de su propia caída, una cicatriz tras otra. Un año después, me encontraba en la galería principal del museo, supervisando la instalación de nuestra nueva exposición, Restauración, el arte de curar. Mi rostro había sanado, dejando una cicatriz tenue que trazaba mi mandíbula como una firma. Había decidido no someterme a cirugía reconstructiva. Hay marcas que merecen contar su historia. Vanessa aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años de prisión, seguidos de extensa libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio. La investigación sacó a la luz víctimas de todas las etapas de su vida, remontándose a la universidad. El patrón siempre fue el mismo. Cualquiera que ella viera como competencia se convertía en objetivo de sus accidentes planificados. Durante la audiencia de sentencia, ella por fin habló. El detective Lang me visitaba ocasionalmente, manteniéndome al tanto de las investigaciones en curso. Se vincularon 3 casos más a Vanessa desde sus años universitarios, cada víctima encontrando su voz tras años de silencio. ¿Sabe cuál es la verdadera tragedia? Me había dicho Lang en su última visita. Tenía talento suficiente para triunfar por sí misma. Toda esa energía que gastó dañando a otros podría haber construido algo extraordinario. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Davidson, programa que implementa nuevos protocolos para detectar patrones sospechosos en accidentes. Tu caso marcó la diferencia. Recorrí la galería una última vez antes de irme, deteniéndome ante cada pieza. Mañana la exposición abriría al público. Los críticos analizarían las obras. Los visitantes admirarían la labor de restauración, pero pocos conocerían el significado profundo detrás del tema. Cerca de la salida, coloqué una pequeña pieza, mi primera obra terminada desde la universidad. Mostraba un espejo roto siendo reconstruido, cada filo transformado en algo bello. La tarjeta de la obra decía, algunas cicatrices cuentan historias de supervivencia. Afuera, el aire de la tarde estaba fresco contra mi rostro. Toqué mi cicatriz otra vez, sin esconderla ya detrás del maquillaje o mi cabello. Se había vuelto parte de mi historia, un recordatorio de que a veces los peores accidentes no son accidentes, y de que la familia más fuerte no siempre es la que te vio nacer. Mi nueva familia era distinta, construida con apoyos como Jessica, el señor Davidson, el detective Lang y muchos otros que ayudaron a sacar la verdad. Me mostraron que la lealtad verdadera no exige silencio, y que el amor real no deja cicatrices. Mientras manejaba a casa, pasé por la calle que lleva a nuestra vieja casa familiar. Ya no giro por ahí. Mi camino iba hacia adelante, marcado no por accidentes y mentiras, sino por elección y verdad. Algunas heridas dejan cicatrices, pero las cicatrices pueden convertirse en fortaleza.